ustedes. Anhelo que les haya ido muy bien en este tiempo de la celebración de Pascua. Anhelo que hayan obtenido algunas revelaciones nuevas acerca de la importante y maravillosa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Obra también efectuada en la resurrección y en la ascensión de Él al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. De manera que sabemos que las festividades tienen por propósito el que estemos recordando para fijar en nuestra mente, estemos perpetuando y estemos publicando lo que es prioridad para Dios. Las fiestas del Señor tienen que ver con las prioridades de Dios en el plan de salvación a través de la obra del Señor Jesucristo. Y en Pascua, lo que Dios quiere que miremos nuevamente, cada año tras año, para que lo fijemos en nuestra mente y corazón, para que lo publiquemos a nuestros hijos en las celebraciones que hagamos en casa, para perpetuarlo a través de ellos, de los hijos, es cuán importante es la sangre de Jesús derramada, cuán importante es para el Padre Celestial y cuántas provisiones dejó para nosotros esa sangre derramada por Él en la cruz. De manera que damos gracias a Dios por ese tiempo, por cada celebración. A partir del segundo día de Semana de Panes sin Levadura, que es el día de resurrección de Cristo, en que celebramos la fiesta de primicias. Jesús es la primicia de primicias, el primer resurrecto, y después estaremos nosotros, aquellos a quienes Él tiene como miembros de su cuerpo. A partir de ese día de resurrección contamos 50 días para llegar a lo que es la celebración de Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo. El poder de Dios sobre todos y cada uno de nosotros para que podamos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de esa manera estar animando y permitiendo que el Espíritu Santo obre fe en las personas que oigan ese testimonio de lo que Dios hizo en nosotros cuando lo aceptamos y lo recibimos como el Señor, cuando creímos en su muerte y en su resurrección, cuando nos bautizamos en el agua, indicando que nos sepultábamos con Él porque habíamos muerto con Él y que resucitábamos en una nueva creación, una nueva criatura, no en el viejo Adán que había muerto en la cruz, en Jesucristo. Resucita una nueva criatura, diferente totalmente al Adán que había en nosotros y que murió en la muerte de Jesucristo. Entonces, es necesario creer en la obra de Jesús, mirando siempre a su muerte y a su resurrección. Muerte para el hombre adámico y el poder de resurrección mediante el cual nos regenera, nos engendra de nuevo, engendra una nueva criatura en nosotros que es a semejanza de Él, a semejanza de Cristo. De tal manera que ahora podemos entender lo que el Señor dice, ¿no? Que si creemos y nos bautizamos, seremos salvos. Creemos en que Él nos libera de la naturaleza adámica en la muerte de Él en la cruz y creemos que en la resurrección nos levanta a una nueva vida. Si creemos esos dos aspectos de la muerte de Jesús y los demostramos en el bautismo en agua, sepultándonos para muerte y levantándonos como resucitados, como nueva creación, si creemos y expresamos eso que creemos a través del bautismo en agua, seremos salvos. No que el bautismo en agua y la fe en lo que el Señor hizo en el derramamiento de su sangre en la cruz para nosotros y por nosotros, van de la mano, van juntos. De manera que estaremos hablando de eso, Dios mediante, en la próxima enseñanza para irnos preparando en cierta forma para lo que es Pentecostés. Bueno, muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor y Salvador por esta maravillosa oportunidad de estar nuevamente en contacto con Él a través de su divina palabra. Y necesitamos del Espíritu Santo de una manera terriblemente urgente y necesaria. Les invito a que cierren sus ojos allí donde se encuentran, que volvamos nuestra atención hacia el hombre interior que hay dentro de nosotros, allí hacia nuestro espíritu, el lugar santísimo que hay en nosotros, donde habita la presencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí donde está el trono en misericordia,
trono al acercarnos, lo hacemos para alcanzar misericordia y para hallar la gracia, para el oportuno socorro, para el oportuno auxilio. Necesitamos auxilio, necesitamos socorro para cada reunión, para cada acercamiento a la palabra de Dios, para acercarnos incluso a Dios mismo. Ese auxilio, ese socorro nos los da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nosotros por nosotros mismos no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros mismos no podemos abrir la entrada al trono de Dios. Nosotros por sí solos no podemos entender la palabra de Dios. No podemos aprehenderla, asirnos de ella. Todo eso lo hace solamente el Espíritu Santo y por eso necesitamos de Él. Somos débiles, incapaces, impotentes de grabar en nosotros lo que es de Él, de entender por nuestro propio entendimiento lo que es de Él. Necesitamos del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a encomendar al Señor esta reunión y vamos a pedirle que su Espíritu Santo nos ayude. Padre nuestro, nos encontramos hoy nuevamente delante de ti y damos gracias por eso. Qué honor, qué llenura produce el saber que tu Santo Espíritu nos conduce a tu presencia, Señor amado. Que tu Santo Espíritu nos abre la puerta del lugar santísimo para que entremos y podamos rodear tu trono, Señor amado. En esta noche presentamos ante ti nuestro anhelo. Deseamos de todo nuestro ser, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude en esta reunión. Estamos esperando de ti, Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes a realizar, a llevar a cabo esta reunión. Y tú lo harás por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque te compadeces de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, Señor amado. Bendito seas. Eres bienvenido, Señor. Invocamos sobre nosotros la sangre de Jesús, el precio pagado en rescate por Él, por nosotros, por ese precio para ser redimidos, para ser rescatados, ese precio que pagaste para poder reclamarnos para el reino. Gracias porque tú estás a través de tu palabra formando a Cristo en nosotros, haciéndolo crecer, de tal manera que la nueva creación que hay en nosotros, que es a semejanza de Cristo, llegue a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. De manera que sabemos que estás dándonos crecimiento, sabemos que estás haciéndonos conocer más y más de tu obrar y del carácter de Jesucristo. Y ese carácter es el que tú estás formando en nosotros. Bendito seas, Padre de Gloria, por ello. Bendito seas, Santo Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Señor. Contamos contigo, confesamos, nos humillamos ante ti declarando por nosotros mismos nada podemos, Señor amado, nada. Necesitamos absolutamente de ti y sabemos que tú estás dispuesto para ello. Gracias. Gracias, Señor, por circuncidar nuestros ojos, nuestros oídos, cercenar de nosotros los oídos terrenos, los ojos terrenos, oh Dios, y a cambio abrir en nosotros los oídos espirituales, abrir los ojos espirituales, abrir el entendimiento de nuestro hombre interior, Señor. Gracias, 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 Señor de gloria. Solo tú puedes hacer eso, lo anhelamos, lo pedimos y pedimos con fe, Señor. Pero no solo tenemos fe para pedir. En esta noche te pedimos, danos fe para recibir lo que estamos anhelando. Y recibimos, declaramos que recibimos hoy lo que estamos anhelando, Señor. Recibimos la presencia del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estemos en esta reunión. Recibimos el alumbramiento que Él nos da, recibimos la revelación, la sabiduría que Él nos da, recibimos la impresión que Él hace como con fuego, como con martillo, como con cincel en nuestro corazón con su bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos, tenemos fe para recibir, porque tú sabes que estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad. Y si pedimos de acuerdo a tu voluntad, nos oyes. Y si nos oyes, tenemos la certeza de que nos concedes lo que te hemos pedido. O sea que recibimos el amén que de ti procede, mediante el cual existe lo que hemos pedido, lo que estamos anhelando, y
creemos que el Espíritu Santo de Dios cumple toda obra de fe en nosotros. Él viene y trae la certeza de su presencia y de su entendimiento para nosotros en esta noche. Y te damos gracias por ello, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Señor. Muy bien. Bueno, amados, me alegra mucho estar nuevamente acá reunidos y queremos hoy revisar la siguiente jornada que nos espera. Seguimos avanzando en esa formación que Dios dio al pueblo de Israel a través del desierto. En cada jornada le enseña algo nuevo, revela algo nuevo, aprendemos algo nuevo. Él está tocando alguna área de nuestro carácter. Entendemos cosas nuevas que decimos, wow, esto no lo conocía. De manera que estamos recibiendo más y más de Él, poco a poco en ese caminar, junto con lo que el pueblo de Israel aprendió a través del desierto. Recuerden que todas esas jornadas, Dios le ordenó a Moisés que las escribiera para nosotros, los que seríamos los miembros de la iglesia de los últimos días aquí sobre la tierra. Esos somos tú y yo. Estamos ya andando en los últimos días y Dios, en su infinita misericordia, desea que aprendamos y seamos limpiados y purificados para que podamos ser vencedores, victoriosos, y seamos entonces aquellos que estemos gobernando con Él. Los vencedores, los victoriosos, son los que obtendrán los galardones que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no buscamos esa victoria, buscamos ser vencedores, y tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu de Dios, no pierdes la salvación, pero pierdes los galardones. La salvación de que es por gracia, que el Señor en su infinito amor, por su amor nos dio a su Hijo Jesús, que Jesucristo en su amor voluntariamente se entregó por nosotros para rescatarnos. Eso es alimento para niños. Leche, todos necesitamos, la leche no es mala, la necesitamos. El problema es que nos quedemos solo tomando leche. De manera que la palabra sólida para la gente que está madurando no es la leche solamente, sino que tiene también que consumir como alimento lo que es la palabra de justicia. La justicia tiene que ver eso con el trabajo que se hace para el Señor, con el servicio que damos realmente a Él y a su pueblo. Tiene que ver con el compromiso nuestro para santificarnos y limpiarnos de toda traza de carne, de toda traza de naturaleza adámica, de naturaleza caída en nosotros, de todo pecado. Entonces, la palabra de justicia es para aquellos que desean ser vencedores y no perder el galardón. Reitero, si tú no estás peleando la buena batalla, pues eres salvo y la salvación no la pierdes, pero estás perdiéndote los galardones que serán para toda una eternidad. Entonces, te animo a que decidas, como vamos a ver hoy, ser una persona que toma decisiones para ser de aquellos que son vencedores, como el Señor también dice en Apocalipsis. Entonces hoy vamos a revisar lo que es la jornada 23, que se llama Tajata. Y vamos a ver que el Señor está hablando entonces de cosas muy importantes para nosotros en esta noche. Comencemos en nuestro texto entonces. Dice allí jornada 23, Tajat. La escritura en Números 33, 26 nos habla de esa jornada y dice, salieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Recordemos que Maquelot significa congregaciones que están en orden, congregaciones que están en el orden de Dios. Y recuerden que también tuvimos una jornada que se llamaba Maquelot con doble E, que significa congregaciones que están andando en desorden con respecto al orden establecido por Dios. Hoy el Señor quiere que avancemos un poco más en lo que es la representación que hacemos de Él como sacerdotes y como personas del reino. Entonces, de eso trata en esencia la reunión de esta noche. Entonces, vamos a nuestra lectura y vamos comentando y ustedes me ayudan siguiendo la lectura, por favor, subrayando, tomando notas. Anhelo que esta reunión sea no pasiva, de sentarse meramente a oír, sino que estés bien sentado. Yo reitero que lo que estamos recibiendo del Señor es algo que vas a necesitar hacia adelante
para poder discipular, para poder enseñar a otros cómo seguir al Señor y crecer en Jesucristo. Y este material creo que va a ser valioso en un tiempo muy cercano para ti. Entonces, vamos hacia allá. Dice acá el escrito, el tema que Dios va a revelar en esta jornada se encuentra en Números 18 del verso 20 al 24. El tema que Dios va a revelar en esta jornada se encuentra en Números 18 del verso 20 al 24. Los nombres dados a las jornadas algunas veces se relacionaban con los acontecimientos, otras veces eran nombres que ya existían y, en otras, el nombre era dado para recordar lo que allí fue revelado. Entonces, diríamos que son fuentes diferentes por las cuales se les puso nombre a cada una de estas jornadas, a los sitios donde ellos llegaron y demoraron algún tiempo, y en ese tiempo Dios les estaba enseñando, corrigiendo, limpiando, formando carácter de ellos, el carácter de Cristo. Una vez que Dios estableció la autoridad de Aarón, entonces recordemos allá en nuestras últimas jornadas, una vez que Dios estableció la autoridad de Aarón, recuerden que hubo la rebelión de Coré con sus 400 hombres y que entonces el Señor se revela y abre la tierra y se traga a Coré y a toda su gente. Una tragedia terrible. Y el pueblo al siguiente día está nuevamente murmurando contra Aarón y entonces nuevamente otros 20 y pico mil mueren. Dios está entonces con eso mostrando que Él ciertamente fue quien llamó y quien delegó autoridad de Él en Aarón para el sacerdocio. Por eso entonces estamos diciendo acá lo siguiente. Una vez que Dios estableció la autoridad de Aarón, comenzó a revelársele directamente en los asuntos del ministerio y el sacerdocio. En jornadas anteriores Dios hablaba, era con Moisés, era el hombre que recibía toda instrucción, toda revelación, pero una vez que Dios revela al pueblo mediante esas señales tan prodigiosas que sucedieron con la rebelión de Coré, etc., entonces Dios ahora está hablando directamente a Aarón y revelándole acerca del sacerdocio. Ahora, recordemos que Aarón es una tipología de Cristo como sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote hoy en día. Y entonces, Aarón y lo que Dios le revela a Aarón, en eso podemos ver muchos aspectos del sacerdocio de Cristo y por lo tanto de nosotros, que en el Nuevo Testamento somos llamados a ser un reino de sacerdotes. Veremos 3 aspectos en esta jornada. Entonces, ¿cuál es el esquema que vamos a seguir? Un primer tema será mirar cuál es el sentido de la palabra Tahat, que es el nombre que se le dio a esta jornada. El segundo aspecto que vamos a tratar se llama la separación levítica o consagración al ministerio, al servicio de la casa de Dios. Y el último será los diezmos, que Dios vuelve a tratarlos de una manera muy definida acá, aunque los habíamos visto anteriormente. Pero aquí da elementos indicando por qué razón los levitas o sacerdotes son los que representan a Dios para recibir del pueblo los diezmos. Entonces vamos a ver de dónde se origina históricamente y en la iglesia hoy en día, de dónde se origina el que los sacerdotes reciban los diezmos. Los 2 primeros temas vamos a tratarlos en la enseñanza de hoy. El último, que es los diezmos, lo trataremos en 15 días. Recuerden que la próxima semana queremos tratar algo que nos prepare para ir hacia tabernáculos. Dentro de 40 y pico de días estaremos celebrando tabernáculos. Entonces vamos a tratar 2 temas. El sentido de la palabra Tahat y 2, la separación levítica o la consagración de ellos al servicio de la casa de Dios, al ministerio de la casa de Dios. Primer tema, el sentido de la palabra Tahat. Es importante entender qué significa en hebreo esta palabra, porque nos va a ayudar a entender de qué tratan los otros 2 temas. Dice acá, Tahat es una palabra que aparece como preposición o como adverbio unas 500 veces en el hebreo, o sea, en la Biblia. Significa estar debajo de, o en la mano de, o delegado por, o en sustitución de, o en lugar de, o en representación de. Este último significado es el núcleo del sentido de la palabra Tahat. Entonces me he permitido colocarles con negrilla los 2 significados más relevantes que tiene la palabra, que son sustitución de o representación de. Entonces, con eso en mente, podemos seguir ya mirando con calma
versículos que vamos a mostrar para ver cómo esa palabra aparece realmente. Vamos a dar solo un mostrario en 3 versículos. Vamos a mirar entonces cómo esa palabra tiene el sentido de sustitución. Recuerden que aquí en negrilla, en el párrafo que acabamos de leer, les escribí que tajad es una palabra que significa en sustitución de. Entonces vamos a mirar cómo se usa en algunos versículos ese sentido de sustitución al usar esta palabra. En Génesis 22:13, la palabra tajada aparece con el sentido de sustitución. Leamos el versículo de Génesis 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Estamos leyendo acerca del evento en que Abraham fue a sacrificar a Isaac porque Dios le pidió que le sacrificara a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese en lugar de la palabra tahat. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí tenemos al carnero sustituyendo a Isaac en sustitución de, o en vez de, o en lugar de. Entonces recuerden que cuando Abraham levanta el puñal para dar muerte a Isaac y prender la leña y ofrecerlo en holocausto, que era lo que Dios le había pedido, el ángel de Dios le dice a Abraham que se detenga. Abraham se detiene, no le da muerte al muchacho. Dios ha visto que realmente Abraham tiene la fe para obedecer a Dios. Abraham en su corazón pensaba y creía que si le daba muerte a Isaac, que era el único hijo que Dios le había dado como promesa para que fuera su heredero, Abraham creía en su corazón que si le daba muerte a Isaac, Dios, que levanta de entre los muertos a las personas, levantaría a Isaac, lo resucitaría. Dios conoce la fe que hay en Abraham y por eso lo detiene y sustituye a cambio de Isaac a un cordero que estaba trabado allí entre la zarza. Entonces, cuando dice acá, y lo ofreció en holocausto a este carnero, en lugar de su hijo, está diciendo, y lo ofreció en holocausto en tahat de su hijo. Muy bien. Entonces, observen cómo realmente aparece y el significado es muy importante a nivel espiritual. Veamos otro versículo en que se usa esa palabra tahat, para que tengamos una idea. En Primera de Reyes 11:43 también tenemos la palabra tahat. Dice allí la escritura en Primera de Reyes 11:43, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Cuando dice aquí, y reinó en su lugar, dice, y reinó tahat Roboam su hijo. O sea, en lugar de, sustituyó a Salomón en el trono, entrando a reinar allí sobre Israel. Un tercer lugar donde encontramos la palabra tahat, para dar siquiera 3 ejemplos, son Éxodo 21, del 23 al 25, y Levítico 24:20. ¿Qué dicen esas escrituras? La primera, en Éxodo dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Está hablando de la ley que llamamos del talión, que fue dada por Dios a Moisés. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Por qué Dios dio la ley del talión en el monte? Dios dio la ley del talión porque hoy en día se ha comprobado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico que el ser humano, cuando tiene rencor por algún daño que recibió de parte de otra persona, el ser humano no va al punto en su venganza para dar a la otra persona lo mismo que la persona le hizo. Se dice que se está comprobado que el ser humano siempre busca siquiera el doble o algo más del doble del daño que recibió. O sea, es como Dios diciendo, a ver, no se van a exceder, no lo van a hacer porque eso no está de acuerdo conmigo. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que nosotros, en el amor que Dios nos da, estaremos dispuestos a poner una mejilla, poner la otra mejilla cuando recibimos algo equivocado.
Pero allí él está sencillamente intentando poner orden a algo que era totalmente excesivo. Cuando en estas diferentes frases donde dice vida por vida, esa palabra por es el mismo tahat. Ojo por ojo, o sea, ojo, tahat, ojo. Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y vamos a Levítico, dice, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, hablando del mismo tema de la ley del talión, así le se ha hecho, 2 puntos, rotura por rotura, esa por, esa preposición, es la palabra tahat. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. O sea, devuelve lo mismo, pero no más. Su venganza no puede llegar hasta allá. Muy bien. Repito que en el Nuevo Testamento Dios nos dice, mía es la venganza, yo doy el pago. Entonces, eso de la ley del talión en el Nuevo Testamento lo dejamos que lo haga el Señor. Él es quien tomará venganza sobre cada quien según haya hecho daño a su prójimo, si no se ha arrepentido, etcétera. Dios lo disciplinará a la manera de él. Y creo que dentro de la disciplina puede existir exactamente esto, ¿no? Que una persona que hace daño, sí, Dios lo perdona, pero Dios lo va a disciplinar. Recuerden que el perdón de Dios nos libra de morir por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero, aunque Dios nos perdona la vida por el pecado y nos perdona el pecado, eso no nos exime de la disciplina que Dios va a formar en nosotros, que va a ejecutar sobre nosotros para formar un carácter santo. De tal manera que Dios, al disciplinar, probablemente hará cosas como esta, ¿no? O él, si él necesita algo más, lo hará. Él es quien sabe cómo efectuará venganza, también dentro de su amor, para formarnos. Muchas veces tú dices, ve, este hijo me trató mal y me dijo algo terrible, y si usted hace memoria, encuentra que usted también alguna vez dijo algo terrible a sus padres. Entonces, ahí está Dios trayendo una disciplina con aquello mismo que tú hiciste equívoco. Allá no te dolió, ni supiste cuánto le dolió a aquellos a quienes tú agrediste. Pero hoy en día que te agreden a ti, sí te duele. Entonces vas a decir, wow, si me ha dolido tanto, ¿cuánto le dolería a mis padres aquello que dije? ¿Cuánto dolería a mi madre? ¿Cuánto dolería a mi padre? ¿Cuánto dolería a mi esposa? Y entonces, ahí estamos aprendiendo a tener misericordia y aprendiendo a caminar muy en el temor de Dios, muy en el respeto hacia Dios, en el respeto y consideración hacia las personas, con misericordia. Entonces, ahí está una idea de cómo funciona esta palabra tahat. Y entonces vamos entendiendo algo de por qué esta jornada se llama tahat. Bueno, entonces, ya con esto, vamos a entrar a revisar cuál es el significado representativo de los levitas. Dios quiere hablar al sacerdocio. Dijimos que Dios le está hablando directamente a Aarón y revelándole acerca del sacerdocio, revelándole acerca de lo que él requiere saber como sumo sacerdote, y a la vez eso nos revela algo del sumo sacerdocio que está ejecutando Cristo hoy en día sobre nosotros. Aarón es un tipo de Jesucristo. Entonces miremos que ese significado representativo por parte de los levitas. Tenemos primero que entender que hay una separación que Dios obra. Dios ejerce una separación sobre Aarón y sobre sus hijos. Vamos entonces a revisar esa separación. Visto el significado de la palabra tahat, vamos a comprender lo que significa levitas, no solo como descendientes de Leví, sino el origen histórico de su significado representativo. Ojo a lo que estamos leyendo. Visto el significado de la palabra tahat, vamos a comprender lo que significa levitas. Siempre hablamos de los levitas, pero al final solo sabemos que se les llama levitas porque son hijos de hijos de Leví, y hablamos de levitas porque están sirviendo en el tabernáculo de Dios. Creo que hasta ahí llegamos y no más. Pero hoy vamos a entrar en algo más. Entonces, comprender a lo que significa levitas, no solo como descendientes de Leví, sino el origen histórico de su significado representativo, históricamente de dónde viene el hecho de que ellos representan a Dios. Entonces, ese significado representativo hemos de conocerlo para luego trasladarlo al sentido que tiene hoy en día en la iglesia.
Comencemos leyendo Éxodo 13:2 para conocer este proceso desde el inicio. Miren qué hermoso es este proceso. No pierdan la atención en lo que estamos, porque hoy vas a entender cosas sobre las cuales te hiciste preguntas y creo que hoy Dios va a empezar a responderte esas preguntas. Éxodo 13:2 dice, el Señor le dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Bueno, entonces Dios empieza a decir algo, conságrame los primogénitos. Y vemos que es tanto primogénitos de hombre como primogénitos de animales. ¿Por qué? Porque Dios exige eso, que le consagren todo primogénito. Dios debe tener la preeminencia en todas las cosas por ser cabeza de todo y todos, incluso cabeza del Hijo, Cristo. Dios debe obtener la preeminencia en todas las cosas por ser cabeza de todo y todos, incluso del Hijo, Cristo. Jesús es el primogénito por excelencia y por lo tanto Dios pide que se le consagre todo primogénito a semejanza de la consagración de Cristo. Cristo fue consagrado por María cuando presentó a Jesús en el templo. La palabra presentar es la misma palabra consagrar. Entonces, vemos que Jesús mismo, como primogénito de Dios, fue consagrado en su calidad de hombre, o sea, como primogénito de hombre, fue consagrado por María en el templo. Dios pide primeramente que los primogénitos le sean consagrados a Él. Dios pide que los primogénitos, primeramente, a Dios hay que darle la preeminencia, el primer lugar, lo primero que, resultado de nuestra fuerza, de nuestra vida, lo primero debe dársele a Él. No se le da lo último, no se le da el residuo, el sobrado, como decimos a nivel latino. Se le da lo primero, Él tiene la preeminencia. Y Él está mirándonos si realmente en nuestra forma de actuar le damos la preeminencia. Dios pide primeramente que los primogénitos le sean consagrados a Él. ¿Por qué? Porque no es justo que otro tenga el primer lugar antes que Dios. No es justo. Dios es el Altísimo. Dios es el origen de todo. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de provisión. Dios fue quien nos dio la existencia. Es decir, si tú empiezas a revisar, nadie merece que le demos el primer lugar, excepto Dios mismo. Quien tiene el derecho a que se le dé el primer lugar es Dios. Tiene el derecho, fuimos su creación. Existimos por Él y para Él. Ahora, si ustedes pueden mirar, esos derechos le fueron negados por Satanás a Dios. Cristo vuelve a reconocerle a Dios sus derechos. Y Él comienza desde su niñez, cuando María lo presenta, lo consagra en el templo, a reconocerle ese derecho que Dios tiene sobre sus primogénitos, sobre el primogénito suyo hecho hombre. Jesús mismo reconoce y desde niño está mostrando que reconoce ese derecho a Dios, el derecho a Él como primogénito. Dios pide primeramente que los primogénitos le sean consagrados a Él, porque no es justo que otro tenga el primer lugar antes que Dios. Quien tiene el derecho a que se le dé el primer lugar es Dios. Y se le han de consagrar las primeras cosas. Las primeras cosas. Dios siempre dice que leemos las primicias, ¿no? De la cosecha, lo primero que sale de la cosecha lo llevaban como ofrenda. Si estaban en la vendimia, uvas, vino, aceite, lo primero era para el Señor. De tal manera que estamos viendo ese principio operar aquí de una manera muy clara. A Dios se le consagra el principio del vigor y de la fuerza, ya sea el principio del vigor tuyo, son tus hijos, el principio y vigor de la tierra, las cosechas, el principio y vigor de los animales, los primogénitos de todo animal. O sea, el primer animal macho parido en cualquier clase animal era para el Señor. Era consagrada, le pertenecía. Dios dice, mío es. Y ya sabemos por qué. Porque Él es el creador y Él es la cabeza, la preeminencia es para Él. Además, el derecho de primogenitura, o sea, el primogénito
es una criatura, hombre, hablando aquí de los hombres, es un hombre, una persona que por ser el primogénito, por ser consagrado a Dios, por pertenecer a Dios, por ser propiedad de Dios, ¿cierto? Significaba heredar el reino. Un hombre que es el primer varón, o que era el primer varón, parido por su mamá dentro de su matrimonio, su familia, él era consagrado a Dios, pero por ser primogénito, él tenía derechos de primogenitura. Y dentro de esos derechos estaba el que él heredaba el reino. Heredaba el sacerdocio, era el sacerdote de la familia, como el papá había sido el sacerdote. Cuando el papá muriera, el sacerdote era el hijo mayor, si era un varón, el que había sido como mayor. Ese hombre que era primogénito heredaba una doble porción de su espíritu, heredaba una doble porción del espíritu de Dios. O sea, observen que ser primogénito no es un desastre por el hecho de que mamá me consagre a Dios. Ser primogénito es un honor, es una honra, porque soy de Dios y Dios hará que yo herede el reino, Dios hará que yo herede el sacerdocio y Dios hará que yo herede una doble porción de su espíritu. Entonces creo que empieza a sonarnos muy atractivo ser primogénitos, porque tú y yo somos llamados a ser primogénitos. Dios quiere una familia de primogénitos, como vamos a ver enseguida. Entonces, quiero que en tu corazón el Espíritu Santo empiece a despertar ese anhelo de aceptar, de recibir por fe, de creer por fe que esto es para ti, que estos son tus derechos por ser un primogénito espiritualmente hablando. El derecho de primogenitura significaba heredar el reino, heredaba el sacerdocio, heredaba una doble porción de su espíritu. En el Antiguo Testamento, al hijo mayor se le daba doble porción de herencia, hablando de manera tipológica. O sea, a ver, si había 100 ovejas de herencia y yo tenía otro hermano, éramos solo dos, ¿cómo se repartía? Pues sencillamente, el mayor tenía derecho a doble porción. Entonces había 2 porciones que debían quedar con el mayor y una última tercera porción para el menor. O sea que las 100 ovejas debían dividirse en 3 porciones. O sea, 33 ovejas por porción. Al mayor le tocaban 66 ovejas, 2 porciones, y al menor le tocaba solo una porción, 33 ovejas. ¿Y por qué este señor le daban el doble? Porque él es el primogénito. Ahora, con eso Dios está indicando que de igual manera, en el mundo espiritual, al primogénito se le daba una doble unción, una doble porción de la presencia del Espíritu de Dios sobre la vida de ese hombre. Entonces, anhelo que el Espíritu Santo te esté haciendo desear lo que eres y lo que Dios proveyó para ti. Bueno, entonces, hemos visto que hemos sido separados, ¿cierto? De una manera espiritual. Somos separados para Él, pertenecemos a Él. De Él es todo primogénito. Como Él dice acá en Éxodo 13:2. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Punto. Y empieza entonces a haber una separación de ese hombre como primogénito, pero también hay unos derechos espectaculares por ser primogénito. No es un desastre ser el mayor, es una bendición absoluta en el mundo espiritual y lo era en el mundo terreno cuando Dios quiso dar la tipología de estos derechos. ¿Qué debemos mirar más? Debemos ver en los levitas lo que era la consagración del sacerdocio. O sea, estamos viendo que los primogénitos eran los llamados a ser sacerdotes. Ahora, veamos a ver cómo es la consagración del sacerdocio. Dios establece que el primogénito del hombre y los animales son de él, pero entre los pueblos también tomó a uno como primogénito, o sea, separó. Así como separaba el primogénito del animal, recuerden que el primogénito del animal era para los sacrificios. ¿Se acuerdan? Para los holocaustos. En un holocausto no iba cualquier animal. El animal que se ofrecía a Dios como holocausto era un primogénito. Así como Cristo, el Cordero de Dios, fue el holocausto por excelencia y que Jesús mediante el holocausto reconoció a Dios sus derechos de santidad, sus derechos de justicia, la honra que merece como Padre, la gloria que merece como Dios. Jesús, al derramar su sangre,
en obediencia a Dios, de que su muerte fuera muerte de cruz y fuera el precio en rescate por la vida de todos nosotros. Al hacer eso, Jesús, al obedecer de esa manera, Jesús estaba reconociéndole a Dios los derechos que le negó a Adán cuando decidió rebelarse contra Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal en lugar de continuar comiendo del árbol de la vida. Entonces, a un holocausto, el único animal o la condición básica de un animal para que pudiera ser sacrificado como holocausto y fuera un olor agradable y grato a Dios, porque reconoce los derechos de él, ¿sí? Ese sacrificio reconoce los derechos de Dios. Ese animal tenía que ser un primogénito, no podía ser cualquier animal, no era ni la segunda cría de la vaca, ni era la tercera cría de la cabra, no, era el primogénito. Sigamos entonces leyendo. Así como Dios dijo, los primogénitos son para mí, son míos, Dios también entre todos los pueblos que cubrían la tierra dijo, yo voy a escoger, voy a separar a un pueblo como primogénito de pueblos. O sea, la misma figura que hizo sobre el individuo, hombre o animal, ahora él lo hace sobre el pueblo y escoge entonces a un pueblo que llama Israel. Interesante, ¿no? Bien, bien hermoso. Bueno. Pero de entre los pueblos también tomó a uno como primogénito, a Israel. Dios llama a Israel mi primogénito, como dice en el libro de Oseas y en otros pasajes. Vamos a mirar algo más de esto en Éxodo 19, versos 5 y 6. Dice allí 19, 5, Éxodo. Dice allí entonces, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, volvamos a leer eso. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A ver, los primogénitos como individuos y el pueblo de Israel como primogénito entre los pueblos de la tierra es un especial tesoro para Dios. Somos un especial tesoro para Dios. Tú eres un especial tesoro para Dios. Tú puedes pararte ante el trono y decirle, Señor, gracias. Yo soy parte de tu tesoro especial. Dígale al diablo, yo soy parte del tesoro especial de Dios. Dígale muchas veces a sus hijos, a su cónyuge, yo soy especial tesoro para Dios. Yo soy parte de ese tesoro especial. Yo soy primogénito. Y ustedes son igualmente tesoro especial. Tú no eres cualquier cosa, hijo. A ti te están haciendo bullying. Enséñale a los hijos. Tú no eres lo que un muchacho cualquiera que no tiene temor de Dios dice que eres. Tú no eres eso. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tú eres un especial tesoro para Dios. Eso es lo que eres tú para el Señor. Y eso eres tú. No es lo que tu amigo del bullying te está haciendo allá en el colegio. Entonces, tenemos como darle herramientas para que sepa pelear con la proclamación de la palabra a las tinieblas. Pero quiero que revisemos. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, bueno, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En este verso se nos muestra que espiritualmente la primogenitura es condicional. ¿Cuál es la condición? Si diereis oído a mi voz. Si los primogénitos ponen en primer lugar a Dios, eso es, ¿cierto? Eso es darle a Él la primicia, el primer lugar. Entonces, si diéremos como primogénitos el primer lugar a Dios, Él confirmará nuestra primogenitura. Entonces, a ver, aquí la cuestión no es solo que por nacimiento y por escogencia, o porque fui el primogénito en mi casa, o porque era judío y fui primogénito y soy parte del pueblo que Dios tiene como primogénito sobre la tierra. Si estoy ahora como nacido de nuevo, soy del Israel espiritual, no basta con que Dios diga, usted es mi primogénito. Hay necesidad de algo más para que esa primogenitura y sus derechos se hagan efectivos en mi vida. ¿Y qué es? Que yo dé oído a la voz de Dios. O sea, mi obediencia al Señor. Ahora, obedecemos por gracia. El poder de Dios, el poder de resurrección de la nueva criatura que está en mí, ¿cierto? Ese poder de resurrección nos da el poder para obedecer a Dios. Entonces, si diereis oído a mi voz,
si los primogénitos ponen en primer lugar a Dios, Él confirmará su primogenitura. Dice acá en el verso 6 de Éxodo 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estamos hablando de Éxodo 19, 5 y 6, donde Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. Les está diciendo, ustedes son mis primogénitos, mi especial tesoro. Dios quiere un pueblo de sacerdotes que llegue a ser la congregación de sus primogénitos. Miren cuán importante es para Dios esa primogenitura y cuán importante es para Dios que nosotros como primogénitos le demos el primer lugar a Dios oyendo a su voz atentamente. Es tan importante eso que entendemos ahora que Dios quiere una familia propia de Él, la de su propio género, o sea, espiritual. Y esa familia es una congregación de primogénitos. O sea, definitivamente la primogenitura es algo absolutamente especial que Dios está dando al ser humano. Ahora, así como hemos visto, la consagración de dónde viene, por qué la entrega de primogénitos para sacerdotes, para ser un reino de sacerdotes, para ser la familia de Dios, de su propio género, ¿cierto? Para que sea una familia o una congregación de primogénitos. Ahora, veamos qué pasó con Israel cuando fue probado con respecto a ese llamado al sacerdocio como pueblo primogénito entre los pueblos sobre la tierra. En Éxodo 32 se relata cómo, mientras Moisés se demoraba en Sinaí, ellos volvieron a la idolatría y al desenfreno, es decir, que los que debían ser primogénitos y sacerdotes abandonaron al Señor y se dedicaron a los ídolos y a las obras de la carne. Dice el verso 26 de Éxodo 32, cuando Moisés desciende del monte, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ese es el celo por Dios en Moisés. Cuando Moisés dice, ¿cierto? ¿Quién está por Jehová? Y si alguien está aquí por Jehová después de ese desenfreno y toda esa locura, júntese conmigo. O sea, Moisés está diciendo, yo estoy por Jehová. Yo, Moisés, estoy por Jehová. Y si aquí hay alguno que está por el Señor, júntese conmigo. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta que hizo él? Moisés mostró el celo que tenía por Dios y vio a todos en contra de Jehová, todos abandonando a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Salió del campamento y se puso a la puerta para hacer la pregunta. ¿A la puerta de qué? Del tabernáculo. ¿Quién está por Jehová? Solo se pronunciaron los hijos de Leví en el momento de la prueba. Los hijos de Leví representan a los que están de hecho y en verdad por Dios. O sea, todos los que eran hijos de Leví, la tribu de Leví, dijeron, nosotros estamos por Jehová y nos juntamos contigo. Estamos por Jehová también. No participamos de lo que usted acaba de ver. No estuvimos en ello. Eso no es lo nuestro. Y él les dijo, verso 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su mulo. O sea, meta la espada que tiene por allá guardada en la tienda, métala en la vaina y como dice, tómela, cíñala a su cuerpo. O sea, la va a usar. No la deje allá guardada, úsela, póngasela. Ponga su espada sobre el muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¡Wow! Eso fue una prueba brava, intensa. Eso significa aplicar el juicio de Dios contra la idolatría y el desenfreno. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso fue violento. ¿Cómo aplica hoy? Vemos que el pueblo se prostituyó en pos del becerro, pero los levitas no participaron de la idolatría. Hay personas que no siguen
o no sirven a Dios por sus vínculos familiares. Primero está ya el comentario de familia, usted cómo se va a dejar lavar la cabeza, usted desde cuándo sacó esto, no es lo que hemos creído en esta casa, no es lo que creyeron su papá y sus antepasados, ni el abuelo, ni el bisabuelo, ninguna abuela estaba en este cuento suyo, bíblico, de Cristo, y todo no, recapacite. La persona termina diciendo, bueno, creo que hay mucha oposición, esto me va a dañar la relación de familia, estoy creando allá un desequilibrio en medio de toda esta gente, creo que mejor paro. Bueno, ¿qué sucede? Te estás perdiendo de la gran recompensa. A partir de este momento, Dios comenzó a tratar ya no con todo el pueblo, sino con los que se consagraron a Él, o sea, con los levitas. Dios quiso, en el Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento, que todo su pueblo sea sacerdotal, pero lo ejercerán solo aquellos que se consagran apropiadamente a Dios, los pocos que son victoriosos y vencedores. ¿Qué sucede con los que son sacerdocio de vencedores? Los que están dispuestos a pasar por encima de, como dice el Señor, ¿no? Aquel que no lo ama a Él más que a padre, madre, hermanos, hijos, esposa, no es digno de Él. Entonces, ahí está la prueba del sacerdocio. Otros a lo mejor dicen, no, yo no voy a soltar mis negocios, el dinero que tengo y si lo pierdo todo, no, yo no quiero ser pobre. Yo conozco personas que me dicen, no, yo no quiero seguir a Dios porque si Dios quisiera de pronto en lo que Él tiene es que para mí quitarme toda mi riqueza, no, yo no quiero ser pobre de manera que paso. Déjeme aquí quieto, no hay problema, pero yo no quiero ser pobre. Otros dirán, no, y si Dios me quitara el esposo, la esposa, se muere, un hijo, no, eso sería una pena muy grande para mí, no, yo no hago eso. O sea, honramos más a los hombres, honramos más a los bienes, honramos más a las posiciones terrenas y posesiones terrenas, ambas, más que a Dios. Y ustedes saben que Dios solo honra a los que le honran. De modo que para ser un primogénito y ser un verdadero sacerdote, hemos de poner la honra y la gloria a Dios por encima de todo, incluso de los afectos más fuertes que hay a nivel terreno, los familiares. Miremos la bendición de Dios para los levitas, proferida a través de Moisés en Deuteronomio 33, versos del 8 al 11. Cuando Moisés está muriendo, él empieza a bendecir a cada una de las tribus. Dios a través de Moisés. ¿Y qué dice Dios a través de Moisés con respecto a la tribu de Leví? A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim, que eran para todo el pueblo, sean para tu varón piadoso. El Tumim y el Urim son esa sabiduría, ese consejo de poder que existe en Dios disponible para todos. Un discernimiento especial que Dios da. Y resulta que ahora lo que era para todo el pueblo, ya Dios, observen, está separándolos de lo que es el pueblo. Ellos como levitas ya ahora constituyen ese especial tesoro. Ya no todos son el especial tesoro. Ya no todos son sacerdotes. Son ellos los levitas los que son sacerdotes. Ellos son los que vencieron. Ellos son los que fueron victoriosos sobre los afectos familiares. El celo de ellos por Dios fue mayor que el afecto por cualquier familiar, que el afecto por el oro y por cualquier bien terreno, cualquier posición terrena. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim, que eran para todo el pueblo, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Ahí está el sacerdocio. La ley debe estar en la boca del verdadero sacerdote, la palabra de Dios. Pondrán el incienso delante de ti, la oración, y el holocausto sobre el altar. Los sacrificios que ofrecemos a Dios reconociéndole. Recuerda, el holocausto es para reconocer a Dios, su santidad, su justicia, su honra y su gloria. Ellos pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren para que nunca se levanten. Yo tengo algo personal que contarles sobre esto. El hombre que me compartió el Señor se llamó Jaime Román. Murió hace unos 8 años. Murió muy joven. O joven, pues. O sea, Jaime podría tener en ese entonces unos 68 años.
y un cáncer se lo llevó muy rápido. Pero él, el día anterior a su muerte, aceptó que fuera a visitarlo y viajamos con Charo. Él vivía en Ibagué, nosotros vivimos en Cali, 8 horas de carretera para llegar a Ibagué. Pero nos fuimos. Llegamos a Ibagué, tipo mediodía, habíamos madrugado, y él me recibió. Ya estaba con el último aliento, ya hablaba 2 frases y no tenía fuerzas. De manera que hablamos, y lo que hablamos realmente fue pedirnos perdón mutuo. Nos habíamos conocido y caminado en el Señor prácticamente 37 años. Me compartió el Señor. Cada 24 de octubre, que fue el día en que yo acepté al Señor Jesucristo, gracias a lo que Él me predicó, a que Él me presentó a Jesús, yo lo llamaba. Le dije, Jaime, hoy estoy de cumpleaños y quiero darte gracias. Llegué al Señor gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a una cuarta persona que fuiste tú. Te bendigo, varón. Gracias. Estaré por ti, por tu casa, toda mi vida. Gracias, Jaime. Gracias. Él simplemente me respondió y me dijo, Gonza, en esa visita el día antes de morir, perdóname. Jaime, no hay nada que perdonar. Si hubiera algo, ya fue perdonado. Vete en paz. Vete en paz. Y yo había puesto mi mano sobre su brazo y de pronto me dijo, Gonza, quítame la mano. Tu mano me pesa mucho. Como que quité mi mano. Y le dije, Jaime, tú has sido para mí mi padre espiritual. Yo quedé huérfano de un padre terreno a los 2 años. Y desearía que me bendijeras como padre que eres. Y lo único que me dijo fue, bendigo toda obra de tus manos. Yo salí como, voy a decirles, como en parte decepcionado. O sea, me pareció una relación como tan, para mí en ese entonces como tan común. Pero había sido bendición y sabía que estaba físicamente muy mal. Pero cuando yo empecé a revisar esta palabra de que Dios recibe con agrado la obra de las manos de aquellos que desean seguirlo y consagrarse a Él, ha empezado a tomar un tamaño tan grande esa bendición que recibe este hombre. Y doy gracias a Dios por ello, de verdad. Termina esta bendición de Dios diciendo, hiere los lomos de sus enemigos. Qué poderoso ser un primogénito vencedor, ¿no? Dios herirá las espaldas de nuestros enemigos y de los que nos aborrecieren para que nunca se levanten. ¡Wow! Ya no sé si te parece poderoso ser bendecido con estas palabras cuando tú deseas de todo corazón ser un verdadero primogénito, ser esa familia de primogénitos que dan oído a la voz de Dios para que su primogenitura sea hecha realidad por el poder del Espíritu Santo. De manera que estamos viendo, dijéramos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia que hay detrás de aquellos que decían ser levitas, ¿cierto? Y que terminan hasta cierta etapa siendo aquellos que están separados para Dios y que tienen la delegación de representar a Dios en el sacerdocio. Entonces, vamos a dejar hasta aquí hoy y continuaremos después revisando cómo esa representación de ellos, representando a Dios, ellos reciben los diezmos que Dios reclama que son de Él, pero pide que se lo den a los levitas, a los sacerdotes verdaderos. Y veremos también cómo Dios ordena a esos levitas cómo deben distribuir esos diezmos que reciban de parte del pueblo. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios por lo dicho y recibido hasta ahora. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por mostrarnos a través del Antiguo Testamento las realidades del verdadero sacerdocio, las realidades del carácter que esperas formar en cada uno de nosotros, las bendiciones que hay, el que hayamos sido escogidos por ti como primogénitos. En cuanto a ser resucitados después de Cristo, bendito sea, los primeros en resucitar después de Cristo, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios de gloria. Que estas palabras, que estos derechos de primogenitura invadan, tomen todo nuestro ser,
y anhelemos para tu gloria, Señor amado, ser aquellos que heredemos el reino, ser aquellos, bendito Dios, ser aquellos que tengamos una doble porción de tu Santo Espíritu, oh Dios. Gracias, anhelamos, recibimos hoy, aceptamos, tenemos fe para recibir las bendiciones, los derechos de primogenitura. Santo Espíritu de Dios, por tu gracia, haznos ser personas que damos oído a la voz de Dios en todo, Señor amado. Que nos consagremos por encima de cualquier otra cosa, Señor, incluyendo lo más fuerte y cercano que son los afectos familiares, oh Dios. Que por encima de todo eso estés primero, Señor. Te lo pedimos, obra en nosotros ese carácter para que podamos también disfrutar, oh Dios, para tu gloria, de los derechos de primogenitura. Bendito seas, Dios de gloria, por ello, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, danos la fe para recibir esos derechos de primogenitura, Señor, para esperarlos con acción de gracias hasta que sean manifestados en nuestras vidas. Gracias, Señor, que sean manifestados en la vida de todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy escuchando, Señor, y de los que escucharán estas enseñanzas a través de las redes. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor.